Os damos la bienvenida a esta cuarta sesión que se titula ¿Cómo nos afecta la nueva ley de ciencia? Tenemos con nosotros a un ponente que se llama Fernando Cornet, que es catedrático de Física Teórica y vicerrector de personal docente e investigador de la UGR desde 2019. Y también antes había sido director de la Oficina de Centros e Institutos de Investigación y del Plan Propio de Investigación del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia en los años 2015 y 2019. También ha sido evaluador de diferentes agencias, incluyendo la ANEP y la Agencia Evaluadora de Rumanía. Además, también ha sido presidente de la Comisión Nacional encargada de diseñar el grado de física en el espacio europeo de educación superior, así que los de física ya saben a quién tiene que acudir. Y nos comentará un poco pues, de la ley, cómo nos afecta la nueva ley de ciencia y sobre los doctorados y el personal de la universidad. También, bueno, Inmaculada no, estaba invitada también, pero ha tenido un contratiempo a última hora y no podía asistir, pero contamos también con Oscar de la NEAKEA, que obviamente no se puede sustituir, pero ahí estamos, está Oscar también que va a estar ayudando, ¿vale? Y nada, la dinámica de las sesiones van a ser iguales que las anteriores, ¿vale? Va a ser grabada la sesión entera. Las preguntas las podéis ir haciendo por el chat y nosotros las transmitimos a Fernando, en este caso, que va a ser nuestro ponente. Y nada, espero que disfrutéis y que sacáis el máximo partido a todo esto. Así que, Oscar, cuando tú quieras. Muchas gracias, Javi, y bienvenido, Fernando, bienvenidos todos a esta cuarta y última sesión. Qué rápido pasa lo bueno, de verdad. Ay, he estado aquí discutiendo con Gifito a ver qué le parece el anteproyecto de la nueva ley de la ciencia y os voy a contar algunas cosas. Primero me ha recordado una cosa y es que también disculpar porque habíamos intentado traer a la ministra Diana Morán, la ministra de Ciencia e Innovación. Hablé con el jefe de gabinete, me prometieron que intentaría estar para que nos contase cómo van esos avances de primera mano, pero no ha podido ser. Obviamente, pues cuesta muchísimo quedar con un ministro. Luego intenté quedar con Pedro Duque, me dijo que estaban otras cosas, pero que ella no llevaba esas cosas. En fin, os cuento, la ley de la ciencia que tenemos actualmente, la ley de la ciencia, la tecnología y la innovación, entró en vigor el 3 de diciembre de 2011 y era una ley que sustituía a la que ya veníamos arrastrando desde 1986. Quiere decir que yo nací con una ley de la ciencia y no se cambió hasta que yo entré en el doctorado. Son muchos años para algo como el sistema de investigación y ciencia que cambia tan rápidamente. Y de hecho en aquel momento, esa ley de 2011 lo que intentaba era un poco recoger todos los grandes cambios que había sufrido el sistema de investigación en España, que había crecido muchísimo, tanto en financiación como en complejidad, en la cantidad de gente que se dedicaba, en la cantidad de proyectos que iban apareciendo y obviamente se hacía necesario. Pero es que desde 2011 hasta ahora, hasta 2021, la cosa ha cambiado quizá mucho más todavía. Es decir, tenemos una importancia capital de los fondos europeos, tenemos una cantidad de cosas que han cambiado muchísimo y además una dependencia del sistema de I+D enorme, como se ha podido ver en esta pandemia, donde prácticamente todo el mundo imploraba que el sistema de I+D fuese mucho más efectivo, mucho más rápido, para dar soluciones rápidas y efectivas, que es lo que mucha gente piensa que da la ciencia, soluciones efectivas y rápidas, pero no es así. Se necesita una infraestructura, se necesitan de muchísimos años de investigación y si hemos conseguido tener una vacuna en menos de un año, no una, sino varias vacunas en menos de un año, es porque había mucha gente que llevaba décadas investigando virus, vacunas, sistema de I+D, salud, etcétera, etcétera, etcétera. Supongo que recogiendo un poco todo eso, el 31 de marzo de este año, de 2021, el Consejo de Ministros aprobó iniciar los trámites que conducían a la aprobación de una modificación de esa ley de 2011, en el que se intenta de alguna forma pues impulsar la parte de impulsar la transferencia del conocimiento, mejorar la gobernanza del sistema español de ciencia y tecnología y además un reto que es hacer que la carrera investigadora sea atractiva y estable. Chiquito reto. Fernando, te dejo que nos cuentes un poco sobre esta ley de la ciencia y también hablaremos de otros temas. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, hay mucho que decir acerca de la ley de la ciencia, pero si me pedís que lo resuma en una frase, diré que de momento
el anteproyecto de la ley de la ciencia, de modificación de la ley de la ciencia, es una vez más, y lamentablemente, una ocasión perdida. Es decir, no es un anteproyecto excesivamente ambicioso, desde mi punto de vista. Efectivamente, tú has comentado que se centra en 2 puntos, en la carrera profesional, un punto importante, un punto que viene cojeando en nuestro sistema de ciencia y tecnología desde hace muchos años. Y otro punto, que una vez más se vuelve a hablar, bueno, de transferencia y de las relaciones con la sociedad y con las empresas. Ese es un punto que, bueno, desde que yo estoy me dedico a la ciencia, empecé a hacer la tesis doctoral y de eso hace ya unos cuantos años, la verdad, pues se viene hablando siempre de programas, de proyectos para intentar involucrar al sistema privado a la industria para que se involucren en el desarrollo científico. Eso es algo que en los países avanzados es una cosa muy importante y se hace mucho. Y en Estados Unidos, por ejemplo, las empresas grandes y medianas pues hacen unas grandes inversiones en ciencia de las que luego sacan una buena rentabilidad de ellos mismos. En España esto no se ha logrado poner en marcha todavía y me temo mucho que ahí no es tanto un problema de las diferentes leyes que se están poniendo, sino un poco de la mentalidad que tenemos en este país y que tiene de alguna forma el empresariado de este país. Pero bueno, vamos a empezar un poco en orden. Efectivamente, una de las primeras cosas es, bueno, a nivel general, una cosa que se añade ahora, o que se modifica respecto a la ley de la ciencia inicial, es que se quita una separación que era bastante absurda entre la estrategia española de ciencia y tecnología y la estrategia española de innovación. Realmente ambas estrategias están y deberían estar muy relacionadas. Se separaron, no sé muy bien por qué, en algún momento dado parece que la innovación era la gran palabra, era la maravilla, más que hacer ciencia y tecnología, sino simplemente, perdón, no es tan fácil, no es tan simple, sino la innovación y ya directamente, bueno, pues esto ha desaparecido. Y sí, se habla de nuevas estructuras, un poco de modificar un poco las estructuras, pero aquí el problema fundamental en cuanto a estructuras es que necesitamos algo que sea a largo plazo. Es decir, todo lo que estamos teniendo hoy en día, e incluso en la nueva ciencia, en la nueva ley, perdón, es, digamos, estructuras a corto plazo. Necesitamos unos planes plurianuales con una financiación que sea capaz de mantenerse en ese plan plurianual, porque de alguna forma lo hemos visto también en el caso del COVID que estabas comentando antes, Óscar. El desarrollo, los resultados tan espectaculares de sacar 5 vacunas en el plazo de un año, no surgieron en el plazo de un año. Es el resultado de muchos años de investigación y de muchos trabajos previos de bastantes años, de bastantes grupos de investigación. Eso se ha ido haciendo fuera de España. Han sido grupos de investigación, todos ellos fuera de España, que han tenido unos planes plurianuales que luego han podido, de alguna forma, acelerarse y llegar a la vacuna. Aquí es imposible. Aquí es imposible. Yo, precisamente, trabajo en un campo que es la física de partículas elementales, en donde hay experimentos que desarrollar un experimento de eso pues puede llevar 10, 15, 20 años. Para mis colegas experimentales, yo soy teórico afortunadamente en ese sentido, afortunadamente porque no tengo ese problema, para mis colegas experimentales esa búsqueda de financiación o de poder asegurar frente a nuestros acuerdos internacionales que vamos a tener esa financiación durante 10 años es básicamente imposible. Se hacen cosas y lo mantenemos, pero realmente sé que es un dolor de cabeza tremendo para ellos. Y ese es uno de los grandes problemas. Y la separación también, que va ligado a lo anterior, de la parte puramente de los intereses políticos a corto plazo con respecto a lo que es al desarrollo en ciencia y tecnología. Es decir, como todo lo hacemos a corto plazo, toda la financiación, todos los planes se hacen a corto plazo, pues directamente lo que ocurre es que están muy afectados
por, digamos, los intereses del gobierno de turno en ese instante, en ese momento. Entonces, eso también es una dificultad tremenda. Nunca se sabe muy bien qué es lo que va a pasar a un plazo más largo y no permite tener un plan serio y que pueda dar resultados. Bueno, no lo permite, lo dificulta tener un plan serio que pueda dar resultados en un plazo razonable. Una de las cosas que decíamos que se ha centrado esta modificación es en la carrera profesional. En la carrera profesional lo que cambia es radicalmente es que desaparecen los contratos de carácter temporal de 5 años. Que había unos contratos de carácter temporal de 5 años parecidos al profesor ayudante doctor en la universidad. Esos contratos estaban normalmente más pensados para los organismos públicos de investigación, pero bueno, también podían en principio aplicarse a digamos, a las universidades. Hay dudas sobre si eso significa acabar en particular con el Ramón y Cajal, con Proyecto Ramón y Cajal. No lo sé. No lo sé. Eso, la verdad que no lo sé. No lo he visto escrito con tanta claridad. Sí he visto alguna discusión de que puede ser que eso quiere decir que quieran acabar con el programa Ramón y Cajal. El programa Ramón y Cajal es un programa que ha tenido bastante éxito, no tanto como el que se esperaba, de alguna forma, porque bueno, desde mi punto de vista, la idea es muy buena, por supuesto, atraer personas que han demostrado una buena carrera científica y que se pueden incorporar a nuestro sistema de ciencia. El problema que yo le veo, digamos, desde un punto de vista global, es que, bueno, aparte que son muy pocas los contratos, eso por supuesto, es que bueno, pues al final, si uno mira, básicamente son solamente unas pocas áreas las que salen muy, muy, muy beneficiadas del programa Ramón y Cajal. Es decir, que está rompiendo mucho un equilibrio entre las diferentes áreas de los temas de investigación, de lo que desde mi punto de vista no es particularmente bueno. Es decir, no, está bien tener gente, y debemos tener áreas punteras, debemos tener grupos punteros, pero no podemos poner toda la carne en el asador en esos grupos punteros y olvidarnos de los demás y dejarlos muy atrasados. Eso al final va a ocurrir que la inmensa mayoría de grupos van a quedarse muy atrasados y van a hacer una fuerza muy grande sobre los grupos punteros para que vayan para atrás. Es decir, y en ese sentido, yo al defecto que le pongo al programa Ramón y Cajal, hoy tal como está diseñado hoy en día, pues es ese, ¿no? De todas formas, creo que es un buen programa, creo que es un programa que hay que mantener, por supuesto, y ya digo, que no sé si cuando dicen de la desaparición de los contratos postdoctorales de carácter temporal de 5 años se refieren entre ellos a ese programa o no. Y todo eso se cambia por un tenure track, el famoso tenure track que ya has comentado. Realmente no es un tenure track al estilo americano, pero bueno, se aproxima. La idea del tenure track es dar un contrato fijo, que con una evaluación al cabo de 4 años. Hasta aquí, es decir, en vez de tener el contrato de 5 años y luego tener que volver a concursar, pues ya de entrada el contrato sería fijo. Eso sí, al cabo de 4 años habría una evaluación. Según el resultado de esa evaluación, se podría seguir o no seguir. En ese sentido, hasta aquí, como digo, lo veo un avance, puesto que no significa que necesariamente se tenga que volver a concursar. Y tal como estaba hasta ahora, si al cabo de 5 años se acababa ese contrato temporal, pues había que volver a hacer un concurso para seguir adelante en la carrera científica. Ahora no. Ahora, en principio, basta con hacer la evaluación. Bueno, ¿cuál es el problema que yo le veo? Porque he dicho hasta aquí me parece bien. ¿Cuál es el problema que yo le veo? Pues que, bueno, la evaluación se va a hacer por agentes externos, también lo veo bien, y bueno, va a haber agentes externos en esa evaluación, quiero decir, no que se vaya a hacer, va a haber un informe por agentes externos que será obligatorio, y si la evaluación es negativa por parte de esos agentes externos, pues se procederá a un despido objetivo.
Bien, eso es básicamente lo que es parecido a lo que ocurría antes. Y ahora viene el punto para mí débil de todo lo que, todo lo que hay aquí. Es decir, en cambio, si la evaluación de los agentes externos es positiva, no quiere decir necesariamente que el resultado final de la evaluación sea positivo. Es decir, ahí queda un agujero que no sabemos, no queda claro cómo va a ser al final esa evaluación. Es decir, no sabemos al final qué va a llevar a que ese contrato siga o se quede finalmente en un despido objetivo. Ese es el gran problema. Otro problema que tiene, desde mi punto de vista, es que deberá tener experiencia postdoctoral y movilidad demostrada. Bueno, mi gran pregunta, y este es un agujero general en todo nuestro sistema, es cómo se consigue esa experiencia postdoctoral. Es decir, tenemos muy claro que hay un sistema de contratos de FPU, contratos de FPI, contratos que se pueden obtener a nivel de doctorado en proyectos de investigación, etc. Y después ya se va a este tipo de contratos en donde tienes que demostrar experiencia postdoctoral. ¿Cómo? ¿Qué tipo de contratos? ¿Cómo se consigue esa experiencia postdoctoral? Ese es uno de los grandes retos y con movilidad demostrada. Sí, claro, si uno puede acudir al mercado de trabajo externo, de postdocs internacional, y bueno, a lo mejor consigue algo, muchos españoles consiguen trabajo así, de esa forma. Cosa que no me parece mal, sino todo lo contrario. Es decir, creo que es muy bueno poder tener ese camino, es muy bueno para la formación de todo el mundo, tener contratos con postdoctorales por un par de años, 3 años, con universidades o institutos de investigación extranjeros. Yo particularmente lo he tenido, lo he disfrutado mucho, aprendí mucho y lo disfruté mucho también desde el punto de vista personal. O sea que mi experiencia en ese sentido es muy positiva y por tanto creo que eso es bueno. Pero claro, quizás deberíamos también a nivel español ofrecer posibilidades para que haya movilidad y contratos postdoctorales en nuestros institutos de investigación o en nuestras universidades, que tenemos buenas universidades y buenos institutos de investigación que están al nivel de casi de los mejores o están al mismo nivel que otros muchos a los que están viendo nuestros doctores. Y otro comentario que quería hacer a este respecto, está más ligado a mi pertenencia a la universidad, es que en estos contratos pues, se podrán hacer unas colaboraciones en tareas docentes hasta un máximo de 120 horas anuales. Esto, por supuesto, va a ser útil y necesario para poder conseguir la acreditación de la ANECA de cara a seguir un camino, una carrera académica en la universidad, pues con profesor contratado, doctor o lo que quede después en la LOSU, en la nueva ley orgánica del sistema universitario, o profesor titular o catedrático. ¿Vale? O sea que, bien, quizás 120 horas anuales o la ANECA cambia de forma de pensar, o a lo mejor es un poco justo que podría extenderse un poco más. Pero bueno, eso es, digamos, quizás un detalle un poco menor. Y eso en cuanto a la carrera profesional. Bueno, después está, perdón, bien, entonces está contrato de incorporación, y después se crea también digamos, de alguna forma, el contrato de investigador distinguido. Se pretende que sea un poco más de lo que, más acorde a lo que ya se ponía en la ley de la ciencia y se intenta arreglar eso. A ver, me decía un antiguo rector de la Universidad de Granada, que lo decía para la universidad, pero yo creo que se extiende también a las OPIs, que los investigadores o los profesores de universidad e investigadores somos capaces de retorcer cualquier figura
para cambiarla completamente y con un nombre determinado, pues sacar una cosa que no tiene absolutamente nada que ver. A ver, desde mi punto de vista, investigador distinguido se trataba de... yo lo que entiendo por investigador distinguido es dar contratos a investigadores con una trayectoria de larga y excelente. Y otro de los problemas que tenemos en el sistema español de ciencia es que tenemos grandes dificultades para incorporar investigadores que sean al máximo nivel, que tengan grupos de investigación muy potentes a su cargo y que, por lo que sea, quieran venir a España, ¿vale? Eso, bueno, recientemente la Universidad del País Vasco ha podido contratar, ha hecho un esfuerzo y ha podido contratar a un premio Nobel. Bueno, pues eso creo que eso es muy positivo para la Universidad del País Vasco y en general para el sistema científico español. Si las universidades y institutos de investigación pudiésemos atraer a personal con, bueno, no necesariamente premio Nobel, que eso no hay tantos, pero personal, digamos, de muy alto nivel, bueno, eso sería muy bueno para nuestro sistema. Por supuesto, y desde mi punto de vista, eso es lo que significa investigador distinguido. No coger un agujero y decir, yo no sé dónde colocar a esta persona de nombre investigador distinguido y punto. Yo creo que eso es corromper la figura. Por supuesto, en la universidad, pues la forma de la universidad quedaría bueno, eso ya depende más de la LOSU, si tendríamos el nivel de profesor contratado doctor, no tendríamos el nivel de profesor contratado doctor, si las diferentes autonomías van a hacer un nivel similar al de titular como contratado doctor, que de hecho hoy en día el profesor contratado doctor es básicamente un profesor titular no funcionario, un profesor titular laboral, fijo. El salario que cobra un contratado doctor es exactamente el mismo que el que cobra un titular, sus obligaciones son exactamente las mismas y sus derechos, salvo el hecho de que uno es funcionario y el otro no, hecho importante, sin duda alguna, sus derechos son básicamente los mismos, ¿vale? Entonces, esa figura de contratado doctor es hoy por hoy incoherente. Sin embargo, curiosamente, nunca he entendido eso, pero es así, los requisitos para la acreditación por parte de la ANECA para profesor contratado doctor son más bajos que para profesor titular. Son un poco más sencillos, tampoco muchísimo más, pero sí es verdad que son un poco más sencillos. Y bueno, realmente nunca he entendido muy bien por qué, pero bueno, así es. Si se elimina la figura de profesor contratado doctor, pues bueno, podemos tener problemas en la universidad de cara a la carrera profesional, porque, bueno, yo mi experiencia como vicerrector de profesorado docente e investigador, lo que veo es que pues más o menos la mitad de nuestros profesores ayudantes doctor se acreditan a contratado doctor y la otra mitad se acreditan a titular. Es decir, que si realmente la figura de contratado doctor o las exigencias que se hacen, que se fijan para poder seguir la carrera profesional a nivel en la universidad, si se mantienen las que hay actualmente, pues podríamos encontrarnos con que un 30, porque se alarga un poco en la figura, en la LOSU, se alarga un poco la duración del contrato de ayudante doctor, podríamos tener fácilmente un 30% de ayudantes doctor que no lograsen acreditarse a titular y tuviesen que abandonar su carrera profesional. Creo que eso es una cosa que no nos podemos permitir. Yo lo he hablado personalmente ya con personas de la ANECA y bueno, no sé exactamente cómo están en ese punto. A nivel de las OPIs, pues en principio en la figura de científico titular, que era, digamos, el nivel funcionarial más bajo, pues pasa a estar, en principio va a desaparecer poco a poco, es decir, el que tiene ese nivel, pues obviamente no se le puede echar, es un derecho que ha alcanzado al aprobar la oposición,
pero que no se van a convocar más plazas de científico titular, parece ser. Y ese nivel de científico titular va a cambiar, va a ser el de que comentábamos antes, de, ¿cómo se llamaba? De contrato fijo de la tenure track. ¿De acuerdo? Pues ese también es un tema, bueno, de una pérdida de derechos por parte de los investigadores más jóvenes, bueno, más jóvenes, digamos, después de la etapa postdoctoral, puesto que ya no pueden alcanzar tan rápidamente el nivel de funcionarial y van a estar siempre con un contrato laboral fijo, bueno, siempre, hasta que puedan pasar ya a tener los suficientes méritos para ser investigador científico. Otro tema importante es que no se contemplan en el anteproyecto de ley el pago de quinquenios y sexenios al personal laboral fijo. Es otra pérdida también que tienen de derechos que tendrían en este cambio. De todas formas, eso es así, pero de todas formas también tengo que deciros que hay muchas sentencias al respecto y obligan a que eso es totalmente ilegal, sino que por tanto el personal laboral fijo e incluso el no fijo va a tener derecho al pago de quinquenios y sexenios. O sea, tenemos ahora mismo encima de la mesa bastantes sentencias en Madrid, aquí en Andalucía tenemos otra, o sea que hay bastantes cosas por ahí, por lo tanto, eso está así en la ley, pero yo creo que eso van a estar obligados a eliminarlo. Y una última cosa que quería comentar es que se habla también de el apoyo, digamos, relacionar mucho la ciencia y la sociedad. Empezar a valorar más de lo que se está haciendo actualmente, digamos, el contacto entre los resultados científicos, entre los laboratorios, las universidades y la sociedad. Eso está dentro de una línea que se está llevando mucho a nivel internacional. Se está hablando mucho de una nueva forma de evaluación de la investigación, en donde no solamente se tengan en cuenta los artículos publicados, factor de impacto, número de citas, en fin, todas estas cosas bibliométricas que estamos usando ahora y que se están usando, y sobre todo aquí en España, de forma casi exclusiva, sino que se empieza a tener muy en cuenta, digamos, los beneficios sociales que pueden obtenerse de la investigación, cuando sea una investigación, digamos, un poco más aplicada, digamos, la relación que pueda tener esos investigadores con la sociedad, trabajo de divulgación, digámoslo así, y cosas de ese estilo. La ley de la ciencia también, esta nueva ley de la ciencia, esta modificación también ahonda un poquitín en esa dirección. Y luego finalmente, muy rápidamente, pues otra cosa es que en fin, se va a intentar, o se intenta una vez más, bueno, como decía al principio, el tener, va también en esa dirección, por supuesto, las cosas de transferencia, digamos, favorecer la transferencia de conocimiento e incluso se habla de que el investigador pues puede llevar hasta un mínimo de un 30% de los beneficios que se obtengan de los resultados de su investigación. Eso hay una larga discusión de hace mucho tiempo sobre quién es el dueño de la propiedad intelectual de los resultados de los investigadores, si son del investigador propio, del investigador o de la entidad para la cual trabaja. Y bueno, ahí intenta poner un poquitín de orden también en ese punto. Perfecto, Fernando. Yo creo que ha estado como una introducción bastante bien de un repaso de, por lo menos, de los puntos principales. Te voy pasando algunas preguntas que me han surgido, que yo tenía apuntadas, y otras que han ido surgiendo en el chat. Y, por supuesto, desde luego, seguir haciendo preguntas
con respecto a los temas que hemos ido viendo. Uno de los primeros comentarios que me surge a mí, y es un problema al que me enfrento directamente, y es que el sistema público está tan alejado del privado que incluso para poder aceptar una cofinanciación o firmar un acuerdo, eso es como una cosa que tienes que liarla monumental. Es decir, no solamente es que nos falte músculo industrial y privado que quiera financiar la investigación, sino que cuando lo conseguimos y convencemos a alguien, resulta que es tremendamente complicado el firmar cualquier clase de acuerdo. Yo conozco más de cerca los casos de las OPI, sobre todo del CSIC, pero me imagino que la universidad tampoco es fácil. Efectivamente, es también un problema que tenemos también con toda, no he entrado ahí, con toda la forma de financiación de la investigación. Es un problema cultural, ¿eh? Es un problema muy difícil de resolver porque es un problema cultural de cómo organizamos los gastos y de cómo nos fiamos unos de los otros, así de claro. Es decir, muchas veces los investigadores tenemos la sensación de que somos culpables antes de empezar. Somos ladrones hasta que se demuestre lo contrario. Hasta que se demuestre lo contrario, efectivamente. O sea que tú te vas a embolsar el dinero del proyecto y bueno, y tienes que demostrar que no te has embolsado el dinero del proyecto, así de claro. Entonces, claro, eso es una política totalmente diferente a la de... ¿Y eso qué es lo que lleva? Eso lleva a una cantidad de burocracia, a una cantidad de papeles terrorífica que todos sufrimos, ¿eh? y que choca con la mentalidad o con la forma de trabajar mucho más eficiente de la empresa privada. Eso es totalmente cierto. Se han intentado hacer cosas, muchas universidades han puesto, y el Consejo creo que tiene una también, eso no te lo sé asegurar, pero de organizar unas fundaciones público-privadas en donde de alguna forma se gestiona el dinero de una forma bastante más eficiente. Sí. Pero han tenido problemas legales, ha habido sentencias en contra de esas fundaciones y bueno, hay que buscar ese camino de hacer una financiación, pero no solamente para hablar con lo público, con lo privado, que sí, pero incluso para funcionar a nivel propio, a nivel interno. Es decir, que no puede ser que uno se va a un congreso y tienes que traer un certificado que has estado en el congreso. Y en el hotel, de que has dormido en el hotel. A mí eso ya nos lo han quitado en esta universidad, mira. A mí me han llegado a pedir un certificado de que efectivamente dormí en el hotel y me dan ganas de pedirle, oye, me hago una foto con el periódico del día y con el recepcionista para demostrarlo. O sea, efectivamente. Bueno, yo os voy a contar una anécdota, ya que estamos. Cuando a nuestra universidad nos lo pedían, yo tomé la costumbre de desayunar en el hotel, de no ponerlo incluido en el precio, que normalmente procuro no ponerlo porque bueno, los desayunos son grandes, pagas un montón y no lo usas, por lo menos yo. Un día ir a desayunar. Entonces me daban la facturita de que ese día había desayunado. Total, que me voy a un hotel en Zúrich y hice eso. Y cuando voy a pagar, me dicen, no, le invitamos. Y me salió de alma decirle, no me fastidie usted, ¿cómo me va a invitar a desayunar? O sea, absurdos de ese estilo. Todo ese tipo de burocracia, todo ese tipo de papel, las tarjetas de embarque. ¡Qué absurdo! Si las tenemos todos en el ordenador y podemos sacar 50 copias de la tarjeta de embarque, hayamos subido al avión o no. Totalmente. Bueno, todo ese tipo de burocracia tan absurda, tan tonta, que nos lleva tiempo a todos. Sí. Nos lleva mucho tiempo. Y todo eso hay que cambiarlo. Y, por supuesto, eso afecta a lo que tú comentabas de la relación con la empresa privada. Es decir, cuando una empresa resulta que participa, o sea, pone dinero en un proyecto de investigación, lo pone a través de la universidad, ese dinero deja de ser privado, pasa a ser público y pasa a usarse toda la normativa de financiación pública. Claro, díselo eso al que ha puesto el dinero. Claro. No lo entienden. Yo tampoco, pero en fin. Obviamente no lo entienden. Obviamente no lo entienden. Nos preguntaban si podías repetir un poco lo de los 120 horas anuales de docencia que habías comentado antes, si podías comentarlo un poco más, que prefiero no quedó claro. Bueno, no, en fin, eso se dice muy brevemente en el anteproyecto de modificación de la ley, y es que las personas que tengan este tipo de contratos podrán dar, de acuerdo con los departamentos universitarios correspondientes, hasta 120 horas de docencia anuales. Mi comentario al respecto, eso es lo que dice el proyecto, punto. Sí.
Mi comentario al respecto es que está bien, pero quizás sean un poco escasas o todo dependerá de qué es lo que vaya a pedir eventualmente la ANECA o quien sea para la acreditación a la figura que vaya a existir, que tampoco sabemos cuál es ahora, porque como está también la ley orgánica, la LOSU, la ley orgánica del sistema universitario, en donde se aparece la figura de contratado de doctor, pues no sabemos si va a ser la acreditación titular, va a ser la acreditación y ahí en esa ley orgánica lo que se dice es que en vez del contratado, que va a haber una figura equivalente al profesor titular laboral, que se parece mucho, como decía, se parece mucho al contratado doctor, pues no sabemos muy bien qué van a pedir, ¿eh? ¿Qué tipo de, cuánta docencia van a pedir para poder hacer la acreditación a esa figura que sea, a la que sea. Entonces, mi comentario es que está bien, pero que a lo mejor se queda corto. Correcto. Preguntaban también por aquí, dice, si crees que esto va a afectar a los plazos que hay ahora de las postdoctorales, que, bueno, para la gente que está acabando ahora mismo, que está en solicitud de una postdoctoral reciente, etcétera, si a corto plazo, si se aprueba la ley, ¿cómo les va a afectar? Porque claro, si de repente va a entrar ese tenure track, le van a pedir experiencia postdoctoral y van a desaparecer las ayudas postdoctorales tal y como las conocemos, o no las van a mantener o las van a modificar mucho, la gente que está ahora mismo justo en ese proceso se va a quedar como en el borde de un precipicio. Bueno, es que también las ayudas postdoctorales tampoco están muy, en fin, igual me equivoco, pero tampoco están muy reguladas. Por lo menos no en la universidad. No, pero bueno, pero existe una serie de postdoctorales ahí, está la Juan de la Cierva, está la Margarita Salas. Si te refieres a esas. Perdón. Claro, me refiero a este tipo de ayudas para los primeros 3, 4 años, 5, hasta que tengas suficiente currículum en teoría para pedir los Ramón y Cajal, que ese es otro melón. Es otro melón, sí. No se dice nada al respecto, ¿vale? No se dice nada al respecto. Yo personalmente creo que yo soy una persona optimista y bien pensada y quiero creer que este tipo de programas, de una forma o de otra, van a seguir. De hecho, lo que estamos viviendo en los últimos años es una explosión de programas de ese estilo. No tanto a nivel nacional, pero sí también muchas autonomías se han puesto las pilas y están creando nuevos tipos de programas de ese estilo. Entonces, bueno, yo creo que no van a desaparecer. Pero eso es una opinión personal. Es decir, no puedo aseguraroslo. No pueden desaparecer porque, ya lo decía, hay un agujero en lo que están diciendo. Hay un agujero desde las FPI, FPU, hasta la tenure track. Ese agujero se tiene que rellenar de alguna forma. A mí a veces me da la sensación con esas ayudas que salen a nivel autonómico de que son precisamente parches que se van poniendo para intentar cubrir ese agujero, porque claramente son insuficientes las nacionales. O sea, claro. O sea, el sistema de investigación no puede vivir con las 400 o 500 plazas postdoctorales que aparecen. O sea, es que es ridículo, es una cantidad ínfima. Y respecto a esto nos preguntaban también si los investigadores que ahora mismo están como profesor titular, si en cuanto entre en vigor la ley ya se van a someter a esa evaluación a los 4 años y empezarán con ese tenure track ya en proceso, o si van a seguir con el sistema antiguo de alguna forma. Eso queda claro, eso que te refieres a los profesor titular, a científico titular. Sí, a científico titular. Vale, no, eso siguen como científicos titulares hasta que se jubilen o pasen a ser investigadores científicos, ¿vale? Ellos han ganado sacado una plaza por oposición, son funcionarios y van a seguir así. Para que os ponga un ejemplo de que esto funciona así, en la universidad desapareció hace un montón de años el tipo de plazas de titular de escuela universitaria. Sí. Y yo creo que en Granada nos quedan 3 o 4. ¿Qué quiere decir que quedan 3 o 4? Pues que en su momento sacaron la escuela universitaria y no se han promocionado, porque muchos de ellos ni tan siquiera son doctores. Pues en su momento no era obligatorio ser doctor para tener esa plaza. No han sacado la tesis y siguen de titular de escuela universitaria y de vez en cuando se nos jubila uno.
Y ya está. Y ya no, y desaparece la figura. El día que se jubile el último, pues se acabó. Ya no habrá más titulares de escuela universitaria. ¿Vale? Y la idea es que con los científicos titulares, pues pasa exactamente lo mismo. Ellos son doctores y podrán promocionarse, pero que pase lo mismo. Si no quieren promocionarse, si no quieren o no pueden promocionarse, pues bueno, se podrán jubilar de científicos titulares. Sí, a mí eso era una cosa que yo antes no entendía, digo, porque en magisterio, en enfermería, en tal, hay profesores que no son doctores, que no han superado. Claro, a mí me explotaba la cabeza, es porque, claro, entraron en un momento en el que no era obligatorio, porque era otra legislación, efectivamente. Exactamente. Y no eran grados, el título era inferior a lo que era la licenciatura y por eso claro, podían ser... Eran diplomaturas. Eran diplomaturas, exactamente. Uno de los problemas con la Ramón y Cajal, que no sabemos si van a mantener algo parecido, si no, es que no solamente es que sean muy pocas, sino que se habían convertido casi en la única forma de entrar en el sistema. De alguna forma, es decir, cuando tú te ibas fuera, volvías, el pillar una Ramón y Cajal era casi la única forma. Y por lo menos en las universidades se ha mantenido la estabilización, pero en las OPIs ha desaparecido hace unos años. De repente tú acabas tu Ramón y Cajal y te vas a la calle, lo cual hace que irse a las OPIs sea mucho menos atractivo que quedarse en la universidad. ¿Qué pasa con ese tipo de cosas que además... Eso se lo cuenta la universidad, ¿no? A ver, ¿cómo te digo eso? Yo creo que en las universidades como tú dices, hemos mantenido la estabilización de los Ramones, las personas que tienen un contrato Ramón y Cajal. Todas. Es también compromiso que la universidad quiere en el momento en que contrata a esa persona. Es un compromiso, está en la ley. Hubo una época que lo desapareció, pero ha vuelto. Por tanto, ¿por qué las OPIs no cumplen ese compromiso? Pues ahí no puedo yo decirte mucho, pero evidentemente no estoy de acuerdo con esa forma de actuar. Si es verdad que, bueno, en fin, no quiero hablar más, no quiero que suene a crítica a mis compañeros de otros sistemas de ciencia. Si es verdad que, claro, es muy atractivo para una universidad, para un instituto de investigación, atraer al máximo número posible de jóvenes brillantes, aunque luego no estés seguro de que vayas a ser capaz de cumplir tu compromiso. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa, ¿no? Es decir, yo conozco muy al principio pues un instituto que contrató a 10 Cajales en un año. Y yo le decía al director, pero vamos a ver, ¿cómo vas a estabilizar a esta gente? ¿Te has comprometido a estabilizarlos? ¿Cómo lo vas a estabilizar? Bueno, ya veremos. Yeah. No lo sé. Es decir, creo que eso... bueno, déjame que lo deje así. Sí, o sea, de alguna forma, entiendo que tú lo dejes así. Yo le voy a dar una vuelta más. Eso de alguna forma obliga a que algunos responsables de instituciones pues hayan decidido contratar a esta gente, enlazarle contratos y casi incurrir en ilegalidades para que de alguna forma se pueda denunciar y se puedan estabilizar por otra vía que no es la que a todos nos gustaría. Pero es que, leche, lo están poniendo se ha puesto tan complicado que a veces casi se obliga a eso. Y sí, venga, lo dejamos aquí. En el caso hemos hablado antes del tenure track y efectivamente no es un tenure track como en Estados Unidos al uso, porque le faltan muchísimas cosas para hacerlo. Es una muy buena idea que no se va a aplicar bien si sigue el camino que parece que va a seguir. Entre otras cosas porque se puede convertir en una inestabilidad permanente. Se puede convertir en una apuesta que puede caer muy bien o que se puede prostituir hasta el punto de que mantengas a la gente durante mucho tiempo en esa evaluación continua y que si al final es casi una apuesta de en vez de 4 años, de 11 años. Y si al final del proceso no se estabiliza, esa persona después de 11 años se puede ir a la calle con la ley en la mano. Sí, sí. Eso a mí me parece muy peligroso. Sí lo es. Sí lo es, sí. Sobre todo cuando no están claras las reglas.
Sobre todo cuando no están claras las reglas. Si las reglas estuviesen claras, pues mira, todos sabemos, todo el mundo sabe que juega. Y si las reglas están claras, pues se juega. Y si se pierde, pues hay que ser también fríos, un poquitín fríos. Es decir, a nadie le gusta echar a gente, ¿no? Pero, por ejemplo, es parte de mi trabajo. No os creáis que, pues podéis imaginar que no disfruto el momento que marco, que firmo un cese por lo que sea. Pero así son las cosas, ¿no? Sobre todo si sabes que las normas son las que son. Lo que no puede ser es que no estén las normas claras. Y lo que no puede ser es que de repente, a lo mejor pasas la primera evaluación, pasas la segunda evaluación y la tercera te cambian la norma y te queda fuera. Hombre, eso para mí es el grandísimo problema. Para mí es el grandísimo problema. Sí, eso o irnos justo al lado contrario, que las evaluaciones se pasen de forma más automática y entonces no sirve para lo que se supone que sirve, que es para evaluar el trabajo de los investigadores. Exactamente. Entonces, en un sentido o en otro, corre riesgo de prostituirse en el sentido más literal de la palabra. A mí me preocupa, y creo que a todos nos preocupa, ese hecho de que pidan experiencia postdoctoral demostrada, movilidad, etcétera. Esa movilidad puede ser nacional, porque es verdad que es muy recomendable irse fuera, pero también es verdad que hay veces que los mejores centros de investigación los tenemos en el propio país, a una comunidad autónoma. Y es verdad que hay gente que directamente no se puede ir por una situación familiar, por una situación la que sea. ¿Cómo se va a evaluar esa movilidad nacional? Esa movilidad internacional va a ser obligatoria y sobre todo cómo se consigue esa experiencia postdoctoral, porque si no existe algo intermedio, no podemos depender de los postdoctorales extranjeros. Efectivamente, eso es parte de lo que he comentado yo también en la introducción. La verdad es que no se dice en ningún sitio que la movilidad tenga que ser internacional. Eso es verdad. Eso es así. Sí es verdad que todos tendemos a valorar más la movilidad internacional, a no ser que sean institutos o departamentos españoles muy, muy punteros. Una vez más, ¿por qué tendemos a valorar más la internacional? Pues porque somos capaces de corromperlo todo. Es decir, a mí me parece muy bien que no voy a citar ningún instituto, pero que una persona se vaya a hacer una estancia postdoctoral a un instituto puntero de primera fila del consejo o un departamento de primera fila de la universidad que esté colaborando, que esté trabajando al primer nivel. Ahora, luego viene el que se va a la universidad de bla, 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 totalmente desconocida. No, totalmente desconocida porque es una universidad española, todos sabemos quién es, pero que de primer nivel tiene cero o nada. Y que por motivos políticos pues tendríamos que aceptarla al mismo nivel que el de el puntero. ¿No lo que quiero decir? O sea, claro, pero sin embargo parece que cogemos de buen grado el irnos a una universidad mala en el extranjero, solo porque está en el extranjero, se valora mejor que una nacional al mismo nivel. Sí. Así es, efectivamente. Es así. Pero bueno, también hay que ver un poco A ver, quizás yo soy más mayor y ya he visto algunas cosas de estas, ¿no? Hubo una época en donde se puso lo de la movilidad a nivel nacional y aquello se quitó porque en un momento dado los catedráticos de turno llegaban a un acuerdo, ¿no? Llegaban a un acuerdo, pues yo te mando el mío, tú me mandas el tuyo. De Granada, quedó un amigo mío de la Universidad de Valencia y le digo, mira, este doctorando mío se va contigo, este que acabó la tesis mío se va contigo, el tuyo se viene conmigo, pero ninguno otro se mueve. Tú le haces el contrato y se queda aquí. Yo le hago el contrato al tuyo y se queda en Zaragoza. Y teníamos movilidad nominal que luego no era tan movilidad. Eso ha ocurrido y eso fue lo que llevó a que desapareciese en su momento, no recuerdo ya qué año fue, pero que desapareciese en su momento los programas de movilidad nacional. Supongo que eso también pesa en las personas que han hecho este tipo de leyes, que tienden a ser más mayores, y tener esa memoria histórica. Lo que pasa es que una vez más quizás no haya que cambiar las leyes, sino que lo que hay que cambiar es la vigilancia del cumplimiento. Es decir, en principio una movilidad nacional, si tenemos institutos punteros y tenemos un sitio donde merezca la pena hacerlo,
tiene sentido, pero claro, hay que vigilar que efectivamente suceda y cumpla el objetivo, que es movilizar el talento, compartir nuevas experiencias, traerte técnicas de otro sitio y que al final pues todos mejoremos, que se supone que es de lo que se trata. Es decir, no nos vamos por gusto, no nos vamos para aprender inglés solamente. El inglés se puede aprender casi en cualquier sitio. No, el inglés no. Pero sí que hay una cosa que la movilidad internacional tiene un punto de ventaja sobre la movilidad nacional, que es, digamos, la forma diferente de hacer las cosas y de hacer la investigación y de la organización. Totalmente. Es decir, ver que hay una forma, que la forma en que lo hacemos en España no es la única forma de hacerlo, y verlo en marcha, eso es una ventaja que tiene la movilidad internacional frente a la nacional. Totalmente, pero luego vuelves y ves que no la puedes hacer aquí y te quedas con toda la frustración. Bueno, pero puedes empezar a intentar hacer cosas, ¿no? Puedes empezar a intentar hacer cosas. Ya digo que yo soy optimista. Puedes empezar a intentar hacer cosas, que si el tenure track, bien, mejor hecho, que cositas de ese estilo. Es decir, ¿por qué ha salido la palabra tenure track? Pues porque alguien ha ido a Estados Unidos y ha hecho tenure. Y ha visto que hay una cosa que se llama tenure track. Claro. No le ha caído infuso al que ha escrito la ley esta, ¿no? O el anteproyecto este de ley. Es decir, esas cosas sí tienen su ventaja. También tiene la ventaja, igual que digo que hay formas que se ven que hay cosas que se pueden hacer de otra forma, también tiene la ventaja de que a veces nos creemos, en España, que tendemos a hacer eso, creernos inferiores. Y darte cuenta que te vas a un instituto Max Planck, digo un instituto Max Planck porque yo estuve ahí, y hay tantos problemas como aquí muchas veces. y que te vas a una reunión de instituto y se pueden montar pollos importantes. Como se suele decir, en ningún sitio están atando los perros con longaniza al final. Exactamente, efectivamente, pero que muchas veces aquí no nos damos cuenta de eso, ¿no? Entonces, pienso, el instituto, tal instituto, qué buenos son, ¿no? Y lo son, sin duda alguna, pero también tienen sus problemas, y también es bueno darse cuenta de, digamos, colocarte en el sistema. Sí, quizá una de las diferencias más grandes que se ven cuando vas a otros sistemas que claramente funcionan mejor, como el alemán, como el británico, como el de Estados Unidos, es quizá esa estabilidad. La capacidad, posiblemente no llega a ser un fijo nunca, pero nunca te va a faltar tampoco el trabajo. Es decir, de alguna forma tienes la sensación de que la continuidad allí está asegurada de una forma o de otra, por el hecho de que es más fácil pasar de lo privado a lo público, de una institución a otra, de que se valore incluso el cambio de... chico, está ahí en el doctorado, vaya a pensar que esto es una locura. El cambio de temática, el cambiar de un área a otra de investigación se valora positivamente en algunos países, no os lo vaya a creer, pero eso pasa. Y aquí casi que se penaliza, en plan, ha cambiado usted de área, esto ya vuelve usted a empezar, vuelve a la casilla cero. Pero bueno. Había más, a ver si hay más preguntas por aquí. Dice Lucía, ¿es complicado o será complicado si hace el doctorado en el CSIC hacer el postdoctoral en la universidad? Y yo reformulo, y al contrario. Dice, tengo entendido que por el tema de docencia es bastante complicado. A ver, en la universidad es cierto que por el tema de docencia es complicado para las personas que han hecho el doctorado en el CSIC. Bueno, no, perdón, el doctorado en el CSIC ya tiene exactamente la misma docencia. Estaba yo despistándome. El doctorado en el CSIC ya tiene exactamente la misma docencia que el doctorado en la universidad. FPU, pero no FPI. FPU, pero bueno. Vale. No, FPI no, te lo digo por experiencia. Bueno, en nuestra universidad igualamos. Ya. Sí, luego está la posibilidad que te ofrezcan de hacerlo. En la universidad se da por hecho que vas a dar docencia, en el CSIC no se da por hecho. Vale. No. Vale. Directamente. Ahí ya no. Por parte de la universidad, sí es verdad que nosotros igualamos a FPU y FPI, sin duda alguna, ¿vale? Si ya no te dejan hacerlo, ya poco puedo decir. Claro, la docencia es importante. De todas formas, para un contrato postdoctoral, una vez más, no sabemos cuáles van a ser los contratos postdoctorales que se va a pedir. Ni tan siquiera en la universidad. Ni tan siquiera en la universidad. No tenemos contratos postdoctorales en la universidad. Básicamente, todos los que nos entran como postdoctorales son Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, Marie Curie, todos estos proyectos, estos programas de los que hablábamos hace un momento.
la mayoría de universidades no tenemos programas de, bueno, no hay programas de postdoctorales. Sí que se pueden conseguir contratos postdoctorales con cargo a proyecto. Ujú. eh, pero ahí, claro, también ahí vas a depender de qué universidad vas a parar. Es decir, en la nuestra, pues sí permitimos que a una persona que tenga un buen currículum, bueno, con cargo a proyecto pueden dar docencia, se hace una evaluación y pueden dar docencia. Ujú. Pero bueno, ahí ya no puedo entrar porque yo estoy seguro que cada universidad tiene su política ahí y no puedo, no puedo generalizarla. Pero sí, es verdad que del CSIC es más fácil pasar de la universidad al CSIC que al revés. Es así. También es verdad que es más difícil hacer una carrera de investigación en la universidad, entre comillas, más difícil, entre comillas, porque claro, una cosa es dedicarse a tiempo completo a investigación y otra cosa es compartir esa investigación con la docencia. Ujú. Pero sí, es verdad, es más complicado. Pregunta por aquí, lo han preguntado antes, si la figura de profesor sustituto interino, que aparece contemplada, de alguna forma aparece contemplada en la nueva ley de la ciencia. Sí, en la nueva ley de la ciencia no aparece contemplada, aparece contemplada en la LOSU, en la ley de universidades. Esta es una figura que existe aquí en Andalucía. Yo no sé con quién estoy hablando, si estoy hablando con gente de toda España o solo de Andalucía. Hay gente de toda España y quizá alguien de fuera de España también. Vale. En Andalucía tenemos esa figura desde hace ya bastantes años de sustituto interino. Nos ha ido muy bien como universidad. Y yo creo que a la gente también le ha ido muy bien. Porque, bueno, digamos, lo que hace, para lo que se usa, pues es para, bueno, pues ya lo dice la palabra, para hacer cuando hay una sustitución, baja maternal, baja por enfermedad larga, baja maternal, o incluso que queda un hueco, pues porque hay una defunción, que eso ha pasado. Bueno, pues y necesitamos tiempo para poder sacar la correspondiente plaza. Bueno, pues estas plazas las pueden ocupar sustitutos interinos. Eso en otras universidades se ha estado haciendo con profesores asociados, falsos asociados, y que eso ha dado muchísimos problemas tanto a la universidad como a los contratados, a los falsos asociados. Porque, claro, la idea de un profesor asociado y el salario que es de un profesor asociado está basado en esa idea, y es que la actividad principal de ese profesor asociado está en una empresa o como funcionario de otra administración pública. Sí. Y que ahí se le está pagando solamente unas pocas horas de clase a la semana. Por tanto, el salario es muy bajo. Y eso es lo que está pasando. Claro, eso ha llevado a que en esas universidades, que hay muchos profesores asociados, bueno, pues han tenido problemas, como digo, tanto los contratados que están sufriendo un salario muy bajo, como la propia universidad, pues porque lógicamente se quejan, que no pueden hacer otra cosa. Es lógico que se quejen. Claro, lo que pasa es que haciendo referencia a lo que has dicho antes, tenemos la capacidad de retorcer las figuras hasta hacerla irreconocible. Totalmente. Es que la figura de asociado está pensada para coger talento que trabaja en la empresa y hacer que ese talento se transmita en la universidad. Por tanto, es que esa gente ya tiene un contrato o debería tener un contrato en una empresa, desarrollar su labor ahí y como, bueno, pues como un añadido, dar unas cuantas horas. Y por eso el salario es bajo. Claro, si se utiliza así, es maravilloso. A mí me encantaría haberlo podido usar si se hubiese dado oportunidad, pero ha estado tan modificada esa figura y tan quitada de lo que debería de ser, que al final se ha convertido en una figura totalmente inaccesible. Totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, la figura de sustituto interino aquí en Andalucía ha funcionado muy bien. Claro. Hay otro de los aspectos que se valoran en esta nueva ley de la ciencia, que creo que debería haberse empezado a valorar hace muchísimo tiempo, es el valor del contacto de la investigación con la sociedad. Es decir, el hecho de hacer transferencia, de hacer divulgación, de hacer esa transferencia directa a la sociedad, que muchas veces ni se reconoce ni es atractivo. En el caso de la divulgación, porque directamente no se reconocía prácticamente nada y hoy día cuenta muy poquito, es decir, dedicar tiempo a la divulgación casi es para la NECA tirarlo por la basura ese tiempo.
Y el caso de la transferencia se convierte en algo que a veces es poco atractivo porque resulta que pasa una cosa. Si tú tienes una tecnología, la quieres transferir y montas una spin-off, resulta que el investigador se puede quedar con un 10% como máximo de esa sociedad. Quiere decir que necesita de una figura, de un CEO, de alguien que se encargue directamente del otro 90%. Y a efectos prácticos, básicamente es que pierde la propiedad intelectual de su creación. En este caso, el apostar porque el investigador se lleve un 30% de esos resultados de transferencia, etcétera, yo creo que de alguna forma mitiga eso, pero no lo termina de solucionar. Es decir, yo creo que hay países donde ese traspaso es mucho más flexible y me parece que además sería muy atractivo que gente que tenga esa capacidad de sacar la tecnología del laboratorio y llevarla directamente a la práctica tuviese la cierta libertad de poder descargarse de docencia y de investigación para poder hacer efectiva ese traslado, en el porcentaje que acuerden. Pero ahora mismo es muy complicado. Estoy de acuerdo contigo en que eso es así. Seguimos teniendo el problema de aclarar claramente cuáles son los porcentajes, ¿no? Porque efectivamente, es decir, al final y al cabo el investigador es un trabajador por cuenta ajena. Entonces, como trabajador por cuenta ajena, el resultado del trabajo, de tu trabajo, en principio, pertenece a la organización para la cual trabajas. Es decir, un ingeniero que está trabajando en Volkswagen, pues no se va a llevar lo que salque Volkswagen por los coches que ha diseñado. Claro, el problema es que el problema es que entonces para el investigador puede ser menos atractivo hacer ese tipo de cosas. Eso es cierto, efectivamente. Entonces hay que buscar un equilibrio entre ambas cosas. Porque claro, por otra parte uno podría decir, bueno, desde el punto de la universidad, a mí qué me interesa que este investigador que es bueno se me vaya y bueno, él saque mucho dinero, es genial, pero yo salgo perdiendo como universidad. Claro. ¿Vale? O sea que hay que buscar un equilibrio. Ese equilibrio está en el 30%, en el 10% seguro que no lo está. En el 30%, en el 40%, pues ahí ya no lo sé, debo reconocer que no lo sé, y no puedo pronunciarme. Es decir, vengo de un área particularmente en donde la transferencia, donde la relación con spin-off es básicamente cero, muy teórica, por tanto no tengo mucha experiencia al respecto. Vale, pues ¿hay alguna pregunta más que tengáis en el público? No sé si, Javi, si me ha podido saltar alguna pregunta que tengáis por ahí o alguna duda que tengáis vosotros. No, has comentado todas las que han dicho por el chat. Vale, un par de cuestiones que van lanzando por aquí. Dice Juan Andrés, dice, ¿los cambios en la ANECA para cuándo están previstos? Bueno, la ANECA está hecho un desastre hoy en día. La ANECA está hecho un desastre hoy en día y... Te iba a decir que eso vale en cualquier momento. No, pero ahora está en una situación, yo creo que está en una situación bastante peor. Es decir, el famoso documento ese que pusieron y retiraron, desde mi punto de vista, fue una salvajada. En particular, bueno, fue una salvajada. Quiero decir, hay una cosa que está clara, es decir, el decir que porque una revista cobra por publicar es una revista depredadora es de una simplificación tan terrorífica que no va a nada. Es decir que Nature es una revista depredadora, por favor. Una revista que tiene un porcentaje altísimo de papeles rechazados. Y decir que es depredadora y que publican cualquier cosa. No publican cualquier cosa. Es verdad que cobran. Pero eso no quiere decir que estén publicando cualquier cosa. No es ese no es el indicador que hay que hacer. Si es verdad que hay revistas depredadoras, si es verdad que hay revistas que les mandas, les pagas y te lo publican al día siguiente. Hay revistas por ahí con todo esto del open Science y Open Access. Hay revistas por ahí que te lo publican al cabo de 24 horas. ¿Quién ha revisado eso? Evidentemente nadie. Esa sí que ha sido pagar y publicar. Eso es una cosa que ha salido, digamos, uno de los efectos colaterales no deseados de Open Science, que creo que es una idea muy razonable, y que, por otra parte, claro, las revistas, digamos, serias, vamos a poner así, las revistas serias tienen que sacar las editoriales. Otro tema es que las editoriales tengan mucho poder o no tengan mucho poder, pero las editoriales, mientras hay editoriales, tienen que ganar dinero. Nos gusta o no nos gusta, ellos trabajan para algo. Entonces, si no la ganan dinero
vendiendo números de la revista o a suscripciones a la revista online, sino a las diferentes bibliotecas, tendrán que ganar ese dinero al publicar. Alguien tiene que ingresar dinero a esas editoriales. Insisto en que a lo mejor no son las editoriales el mejor sitio para que esto funcione. Muy antiguamente, las sociedades científicas tenían sus revistas, esas sociedades científicas, pero incluso en esas sociedades científicas tenían que cobrar algo. Porque... Claro, pero una cosa es cobrar algo, pero en el funcionamiento otra cosa es tener un beneficio neto efectivamente, grande, que además en algunos casos no es pequeño. Sí, hay Sevier, otras editoriales de estas ganan un dineral. Además, tienen un sistema montado totalmente injusto. O sea, eso de que el referí no cobre un euro por todo el trabajo que hace y que es fundamental para las revistas. En fin, el sistema es muy malo. En ese sentido estoy de acuerdo que el sistema es muy malo. Ahora, lo que está claro es que tienen y mientras funcione así y no se organice otro sistema, digamos, que no esté buscando el provecho económico, está claro que las revistas tienen que cobrar de un sitio o de otro. Lo que no van a hacer es publicar y hacer todo el trabajo pagando ellos. Eso está claro. Entonces, esa lista que sacaron, y que obviamente retiraron por el follón que se montó inmediatamente, fue desde mi punto de vista un disparate tremendo. Han cogido, hay artículos, o sea, las revistas más potentes en muchos campos estaban puestas como depredadoras. Por favor. Esto no tiene ningún sentido. Había gente que de repente todo su currículum se ha ido al garete, porque ya todo es depredador. Entonces, bueno, ¿qué está pasando? Bueno, pues lo último que he oído es que parece ser que les están preparando una demanda millonaria esas editoriales. Obviamente. Obviamente. Entonces, yo no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Ahora, sé también que ahora mismo hay mucho lío dentro de ANECA. Hay bastante lío. Entonces, yo no sé qué va a pasar con ANECA. No creo, tal como están las cosas, no creo que sea muy pronto cuando eso se modifique, y la modificación no creo que esté en la línea en que surgió ese famoso estudio. Que no sé muy bien. Otra cosa es que, como hablamos ayer en la primera sesión, hablamos de ciencia abierta y posiblemente ciencia abierta no sea publicar más caro para que la revista lo deje en abierto. Posiblemente esa no sea la solución. Es decir, que el concepto de ciencia abierta tiene varios niveles y a lo mejor lo que tenemos que hacer es darle una vuelta a ver qué es eso de la ciencia abierta, etcétera. Yo, de todas formas, mientras tanto, como tengo la libertad de no ser científico, no estoy investigando, cuando a mí me mandan un artículo para revisar, le devuelvo con la lista de precios. Le digo que si lo quieren en una semana son 1.000 euros, si lo quieren en 15 días son 500 no me suelen responder, no sé por qué, pero... Y no te lo mandan a revisar, ¿no? Y no me lo vuelven a mandar para revisar. Sí, está muy bien, está bien, efectivamente. Bueno, la otra pregunta que nos hacía era quizá un poco más opinión personal. Dice, porque ayer hablaba yo de que las líneas rectas cuando miramos al futuro no están tan claras, están claras cuando miramos al pasado. Que digo, he hecho esto y me he llegado hasta este punto. Cuando miramos para adelante, a veces eso no está tan claro. Nos dice que qué opinamos nosotros de este cambio que está habiendo del sistema, de esta nueva ley de la ciencia, si va a ser a mejor, a peor, en qué situación estamos con respecto a hace unos años y cómo lo vemos un poco a futuro. Bueno, no es fácil de responder esta pregunta. Yo digo que, yo lo he dicho al principio, yo creo que esa ley de la ciencia, igual que la de universidades, son oportunidades perdidas. Creo que tendría que ser mucho más ambicioso para realmente poner un sistema que sea estable y que funcione. ¿Qué va a pasar en el futuro? Pues no lo sé. Es decir, ¿va a ser mejor esto que lo anterior? Tiene algunas ventajas. El famoso tenure track pues tiene una cierta ventaja que he comentado, es decir, que no significa que al cabo de 5 años vas a tener que hacer una oposición. Tiene algunos inconvenientes que ya también hemos sacado aquí. Está también algunas cosas, intenta arreglarlas y no sé si lo van a conseguir. Es decir, lo que hemos hablado también digamos, de lo que no la transferencia, sino de
Sí, bueno, de transferencia, perdón, sí, de transferencia, me estaba equivocando. Y lo que sí tiene claramente una ventaja es un buen reconocimiento de la divulgación, que también lo hemos hablado. Eso sí, para mí es una clara ventaja. Eso entra también dentro, se marca también todo en una línea internacional, ¿eh? Es decir, que eso no es algo que se ha inventado aquí el Ministerio de golpe. Hay toda una línea internacional de reconocer la divulgación, incluso el Ministerio de Ciencia en los proyectos últimos ya te valoraba un plan de divulgación, lo cual era un paso adelante, digamos, valorarlo para conceder el proyecto. Pero sí es verdad que no servía para nada, la divulgación que hacías te servía para justificar el proyecto, pero no te servía para nada en cuanto a carrera profesional. Si eso empieza a tenerse en cuenta en carrera profesional, pues eso es importante. Todo eso también se enmarca, todas esas cosas de las que estamos hablando, en otro movimiento que hay asociado con Open Science, con ciencia abierta, asociado con ciencia ciudadana, todos estos movimientos de nueva forma de hacer investigación que necesariamente va a significar una nueva forma de evaluación de la investigación. ¿Vale? Entonces, al mismo tiempo que hay formas y movimientos en la dirección de ciencia abierta y de ciencia ciudadana, se están haciendo grupos de trabajo de cómo cambiar esa evaluación de la investigación, ¿no? Y la página está Dora, donde bueno, hay ejemplos de buenas prácticas de cómo hacer una nueva forma de evaluar la investigación. Ahí en esa nueva forma de evaluar la investigación se tiene mucho más en cuenta de lo que se está teniendo hasta ahora, toda la divulgación y toda la transferencia. Sobre todo porque la forma de evaluar que hay ahora, básicamente basada en medidas bibliográficas, al final se está convirtiendo en el objetivo, y el objetivo no es publicar. Publicar es la consecuencia de investigar, y parece que se nos ha olvidado que el objetivo no es publicar artículos, sino que publicamos porque investigamos. Y sin embargo, las evaluaciones que tenemos hasta ahora, pues eso se lo han olvidado. También es verdad que eso en España lo vivimos mucho más intensamente, porque aquí siempre hablamos, una vez más, no nos fiamos unos de otros, y hablamos de parámetros claramente objetivos y medibles. Esos parámetros tienen la ventaja de que son objetivos y medibles. Es decir, si uno ha publicado 20 artículos, ha publicado 20 artículos. Ni 19 ni 21. Si ha publicado en Nature, por poner una revista conocida, pues ha publicado en Nature y no ha publicado en la revista de su pueblo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es así. En otras, digamos, sobre todo de cara a promoción, en otros países se tienen también más en cuenta otras actividades del investigador, como proyectos que ha dirigido, como, digamos, éxito en la dirección de proyectos, éxito en cuanto a número de estudiantes, de doctorandos que han llegado a obtener su doctorado, en fin, una serie de parámetros más que son importantes, pero claro, esos son mucho menos medibles. Se hace una cosa que aquí en general no nos gusta, que es llamar a 3 o 4 personas y darles que den un seminario para ver cómo responden. O sea que aquí procuramos evitar, porque eso siempre es un parámetro subjetivo. Ya. Entonces, todo ese tipo de cosas, pero también están muy, muy sesgados por bibliométrica, parámetros bibliométricos, sin duda. Sí, al final el sistema, precisamente la pregunta que nos hacen ahora es si podemos comparar un poco cómo está este sistema en el contexto europeo, quizás sea lo más cercano, lo más fácil, similitudes, diferencias en este tipo de cosas. O sea, la revisión bibliográfica, o sea, la medida bibliográfica es imperante en prácticamente todos los países. Es verdad que luego en otros países se tienen en cuenta otro tipo de cosas. Me parece muy interesante lo del grado de éxito de los doctorandos que has tenido. Me parece que es una medida bastante buena, aunque sea poco medible y poco mensurable, pero es bastante buena del éxito de un profesor o de un investigador a la hora de formar a la siguiente generación. Exactamente, que es parte de la obligación de un investigador. Exacto. No solamente investigar, sino también asegurarse de que el sistema sigue funcionando. No se muere con una generación. Eso, nos pregunta un poco que en el contexto quizá de la Europa más cercana, ¿cuáles son las principales diferencias? Posiblemente en lo que estamos hablando de la carrera científica y en la evaluación de la misma. Bueno, de alguna forma han ido saliendo ya las diferentes cosas, es decir,
sobre todo en el sur de Europa, pues nos parecemos más unos a otros. Y luego en el norte de Europa sí es verdad que entran, como decía hace un momento, parámetros mucho menos objetivos, más subjetivos. También pasa una cosa, es decir, que también es un poco, depende eso también de la financiación. Es decir, aquí vamos a ponerlo por universidad, supongo que va lo mismo para instituto, un director de departamento su departamento no va a mejorar o empeorar si tiene mejores o peores resultados de investigación. Eso es así, básicamente en todas las universidades. O la mejora es tan pequeña que no le vale la pena. En un país del centro de Europa, si tú escoges un profesorado a personas en tu grupo que no funcionan, les das plazas permanentes a personas que luego no responden, tú te vas detrás de ellos. O sea, no, se acabó. No vayas a pedir más un proyecto, se acabó tu carrera científica, básicamente. Es decir, entonces, en ese sentido, ellos, los profesores en el norte de Europa, se les exige más responsabilidad a posteriori. Aquí todos nuestros controles son a priori. Ahí hay muchos más controles a posteriori y eso hace que puedan tener parámetros un poco más subjetivos porque al propio evaluador le interesa que el evaluador sea bueno. Claro. Uh-huh. Vale, pues si no hay más preguntas... Hay una pequeña ¿Sí? pregunta que me la he saltado yo, perdón. Adelante. Estamos hablando un poco de cómo mejorar el currículum para tener este tipo de ayuda, ¿no? De postdoctoral y demás. Entonces, había ya dos personas que más o menos han preguntado y que están interesadas en esa pregunta. Y es que a la hora de hacer mejor currículum, ¿qué es mejor? ¿Centrarse en la parte de docencia o directamente hacer una estancia postdoctoral? ¿Qué te va a beneficiar mejor en tu currículum en ese sentido? No puedo contestar a eso. No puedo contestar a eso. No, te digo por qué. Te explico el por qué. Porque eso te va a depender mucho de si, en particular en las universidades, pues me imagino que lo de la docencia no va para el consejo, eso te va a depender mucho de a qué universidad quieras aspirar, quieras volver a ir, ¿vale? Tenemos universidades en España, en nuestro sistema universitario, nuestras universidades no son todas iguales. Hay universidades que están empujando más por la investigación, hay universidades que no empujan demasiado por la investigación, que no les preocupa demasiado. Evidentemente, pues ya te puedes imaginar, que a qué universidades hay que apostar por la carrera investigadora y en qué universidades hay que apostar por la carrera docente. Es decir, hay universidades en donde mejor no te vayas. Mejor no te vayas, quédate, como decimos, calentando silla y tarde o temprano llegarás a ser profesor titular. Hay universidades donde si calientas sillas y sobre todo departamentos, si calientas sillas, no vas a llegar a ninguna parte. Sí, el que te ven en el sitio, ¿no? Exactamente, efectivamente. Abre más puertas que a lo mejor. Efectivamente. O sea que, pero eso, ya digo, por eso digo que no puedo contestar porque depende de cada universidad. Vale, pues muchas gracias. Vale, no falta ninguna más pregunta. Yo te iba a preguntar, Fernando, una pregunta quizá más personal. A ver si en España sobran universidades. No son universidades. No son universidades. Faltan puestos. Vamos a ver, Faltan puestos. no son universidades. Si miras, vamos a ser un poco más claros. La respuesta corta es no. Si miras otros países de nuestro entorno, europeos, Estados Unidos, el número de universidades por habitante es semejante o incluso superior al nuestro. ¿Vale? A veces pensamos, sobre todo si uno piensa en Estados Unidos, a veces pensamos que en Estados Unidos hay 20, 30 universidades. No. Es decir, digo 20 o 30 por decir más de las de las Ivy League, las Harvard, Stanford, todas esas. No, hay muchísimas más. Hay cientos y cientos de universidades. Es un país mucho más grande que nosotros, sin duda. Pero hay muchísimas más universidades. Pero también en Inglaterra, sin irse a Estados Unidos, también en Inglaterra hay más universidades, me refiero a Inglaterra, no al Reino Unido, hay más universidades que en España. O sea, no tenemos más universidades, no tenemos un número excesivamente alto de universidades. El problema que tenemos es cuando queremos igualar a todas las universidades.
¿vale? Vamos a decir, en Inglaterra no es lo mismo Oxford o Cambridge que alguna otra universidad que hay por ahí, no vamos a decir nombres para que nadie se sienta ofendido, ¿vale? No es lo mismo. Y no va a ser lo mismo, pero aquí siempre intentamos igualar. Es decir, hay universidades que intentan destacar mucho, o que intentamos destacar mucho, que el famoso ranking de Shanghái, que tiene todas sus ventajas y sus inconvenientes, como todo ranking, como toda evaluación, pero que intenta destacar mucho y hay otras universidades, bueno, que simplemente que no se preocupan de la investigación apenas. Y eso es así. Y tampoco es malo. También en Alemania hay universidades que no hacen nada de investigación. Y no pasa nada. Entonces, pero claro, el problema que tenemos es cuando decimos, no, es que la financiación de la universidad que no hace nada de investigación y tiene 4 alumnos tiene que ser igual que la universidad, donde están muy dedicados a la investigación y tienen no sé cuántos miles de alumnos. Eso no puede ser. No podemos igualar a todo el mundo. No podemos dejar a nadie fuera. También es verdad. Todo el mundo tiene que tener su mínimo. Pero una vez todo el mundo tiene su mínimo vital, bueno, pues hay que hacer una graduación y hay que poner las cosas donde mejor. Un mínimo vital que además les permita mejorar. No solamente de supervivencia, sino que les permita mejorar hasta donde quieran mejorar. Y que les permita, si quieren ir para adelante, ir mejorando. Si quieren. ¿Vale? Entonces yo creo que no hay demasiadas. Vamos a cerrar con una última pregunta que además me parece muy interesante y es ¿cuál es el coste en el desarrollo de la carrera? Es decir, ¿cuánto trabajo dejamos de desarrollar en una carrera investigadora en este proceso de buscar el siguiente contrato, el siguiente proyecto, el siguiente plaza, la siguiente estancia? Es decir, ¿cuánto esfuerzo invertimos en esto y dejamos de invertirlo en lo que se supone que tenemos que hacer, que es investigar, dar clase, transferir, hacer divulgación? La verdad es que no sé muy bien cómo contestar a esa pregunta. Es decir, cuando me dices cuánto, que sea cuantificar eso, no sé exactamente cómo contestar a esa pregunta. A ver, no sé. Es decir, por ejemplo, es que, claro, todo depende mucho de cuánto, depende mucho de la gente, de las áreas, de las personas. Hay cosas en donde estás preparando una oposición, te puede llevar desde un mes hasta varios meses, dependiendo de las personas y probablemente hasta del área de conocimiento. Es decir, como ocurre con las tesis, es decir, las tesis en las áreas de humanidades, si no tienen 500, 800 páginas, no son una buena tesis. En mi área, si pasan de 100 páginas, empiezan a decir que eres un rollero, que te has pasado de rollo. Entonces, claro, es muy difícil. Evidentemente, esa tesis de 800 páginas, escribirla lleva mucho tiempo. La de 100 lleva mucho menos tiempo. Y digo ese ejemplo porque ese sí sé un poco cuantificarlo, no tanto el de las oposiciones. Pasa 3/4 de lo mismo. Si uno mira las memorias docentes y memorias de investigación en según qué áreas, son realmente unos libros muy gordos. En otros son un conjunto de ideas bien ordenadas, etcétera, pero sin un gran despliegue bibliográfico y de detalles, etcétera. Entonces, es difícil decir cuánto tiempo puede llevar, pero sí, también depende de a qué nivel se está hablando. Es decir, a los primeros años, donde el paso de uno a otro de un contrato a otro es más frecuente, pues evidentemente el porcentaje de tiempo es mayor. Cuando pasas de titular catedrático o de investigador científico a profesor de investigación, bueno, pues eso, digamos, uno está de titular o de investigador científico bastante más años. Entonces, un par de meses es menos tiempo, porcentualmente. Claro, el problema es cuando tienes un contrato de 2 años, claro, y pierdes casi uno en elaborar memorias, siguientes proyectos, etcétera. Efectivamente, ese es el problema. Efectivamente. Pero por eso digo que es difícil de cuantificar, por lo menos para mí. Vale, pues ya la última de verdad, esta simplemente no pregunta. Dice, parece que cada vez son más los requisitos que se le piden a los profesores universitarios.
en fin, o la gente se forma mucho más cada vez, o de alguna forma cada día se exige más. ¿Y por qué? Yo creo que la respuesta es clara, cada vez somos más, por suerte también, cada vez somos más doctores, más gente formada con ese nivel o sea, que podemos acceder a ese tipo de puestos, y los puestos no han subido tanto. Es decir, no hay muchos más puestos que hace 10 años. Bueno, sí hay muchos más que hace 10 años. Y el problema, sí, porque eso es también parte del problema. Justamente que hace 10 años, que hace más, no. Parte del problema es el parón que hubo en la anterior crisis económica. Sí. Que hubo un fuerte parón en cuanto a plazas, plazas. Entonces eso generó una bolsa muy grande de investigadores jóvenes en aquel momento que no pudieron estabilizarse, pero que siguieron trabajando y siguieron acumulando, mejorando su currículum. ¿Qué ocurre ahora? Pues que, como dice también el anteproyecto de ley, pues la gente se está estabilizando a los 40 años, más o menos. Creo que en el Consejo tenéis que la edad media es de 40 años. La edad media para entrar como científico titular. Entonces, 40 años significa que muchos de ellos se han estabilizado con más de 40 años. Si la media es 40, sí, porque si esa es la media. De la media es 40, quiere decir que hay muchos que están por encima de los 40. ¿Vale? Claro, eso viene pues de eso, de que ese parón creó una bolsa. Esa bolsa significó mejora de currículums y, por tanto, ahora todo eso se va arrastrando. Se va arrastrando. Y ahora se necesita un currículum mucho más fuerte que hace 10 años, precisamente por eso, porque ya el que acaba la tesis y ha hecho un contrato postdoctoral de un par de años no puede alcanzar lo que han hecho todos los demás en 4 o 6 años. Ese es parte del gran problema. Y que tampoco hay un crecimiento tremendo. Va a cambiar eso. Y eso, como digo, ya he dicho un par de veces, lo voy a decir la tercera y última vez, soy optimista, eso va a cambiar. Eso va a cambiar en unos pocos años. Ese proceso ocurrió también en Alemania, hace unos años, van por delante de nosotros en todo, y en eso también van por delante. Fijaros, la universidad, y yo me imagino, creo que el Consejo va paralelo en eso, la universidad creció mucho en un momento dado. Y entramos un montón de gente, entre ellos yo, un montón de gente que ahora andamos por los 60 y muchos, acercándonos a los 70. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en los próximos años vamos a tener muchas jubilaciones. Muchas jubilaciones. ¿Vale? Yo tengo calculado que en mi universidad vamos a tener alrededor de 50 60 jubilaciones cada año a partir de ya. 50 o 60 jubilaciones puede significar 100 y pico, 120 contratos nuevos cada año. ¿Vale? Eso hace 4 días era impensable. Hace un par de años o 3 años era impensable. Entonces, el hecho de que se crease una bolsa grande de profesores que en su momento éramos jóvenes cuando salió el estallido de muchos estudiantes, de muchas necesidades docentes. Yo las primeras clases que daba, las daba a una aula con 500 estudiantes, que luego se dividió, y de ese aula con 500 estudiantes a lo mejor acabamos con 5 aulas de 100 estudiantes. Pero eso significó que el trabajo que yo hacía como profesor pasaron a hacerlo 5 profesores. Lo digo para eso, es decir, para que veáis cómo fue una explosión en cuanto a número de profesores en un tiempo muy breve. Toda esa gente, como digo, tenemos ahora pues 60 y tantos y se nos va acercando la época de la jubilación. Y, por tanto, habrá que reemplazarnos. O sea, que ahora ese proceso también ocurrió en Alemania en su momento. Ellos iban por delante, su explosión en número de profesores fue anterior a la nuestra y ya llevan unos años en donde sí que tienen muchas plazas, porque están teniendo esas jubilaciones antes que nosotros. O sea, claro, posiblemente lo que preocupa es qué tipo de contratos van a salir, con cuánto tiempo, porque yo estoy seguro de que los que os jubiláis ahora habéis tenido como 30 y tantos años de estabilidad, que posiblemente los que cogen la plaza con 40 y tantos años no van a tener tantos años de estabilidad. Eso está clarísimo. Bueno, pues una última noticia. Acaba de anunciar Diana Morán que el Congreso de Diputados han dado luz verde a los presupuestos de impulso de la ciencia y la innovación, y que posiblemente los presupuestos de 2022 sean, según dice la ministra, los mayores en I+D desde hace muchísimo tiempo. Vamos a ver si es verdad y sobre todo, no que sean altos, que se ejecuten.
Exactamente, que se ejecuten, a ver en qué partidas están, si están en parte, qué tipo de partidas, si son préstamos, los famosos Exacto. préstamos que luego nadie pide y y se quedan ahí. Vamos a verlo. Perfecto. Pues Fernando, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Yo creo que hemos hablado de muchos temas. Es verdad que todavía falta mucho por resolver y por saber de esta ley, pero estaremos atentos. Pues nada, encantado. Espero que haya sido útil toda esta conversación que hemos tenido. Yo lo he pasado muy bien, o sea que espero que vosotros también lo hayáis pasado muy bien. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Fernando.